Hola a todos. Vamos a hablar de los conceptos básicos de Yin y Yang. Son conceptos que son imprescindibles para podernos mover en lo que significa el tratamiento de la vitalidad, el tratamiento del calor y del frío según los conceptos orientales, el simpático y el parasimpático según los conceptos occidentales, para aquellos que seáis más clínicos o más de la medicina occidental. Entonces es necesario comprender el significado de estos dos vocablos tan utilizados incluso en la vida diaria. Entonces, el Yin y el Yang son dos aspectos de la existencia para los cuales uno necesita que el otro exista para darle un sentido. Por ejemplo, inicialmente diríamos que no hay nada, ¿no? Que la existencia es cero. Sería un número, sería el cero y sería nada, vacío, no existe. De repente, para poder decir que trabajamos con algo, que algo tiene vitalidad o que algo existe, debe aparecer, debe ser ese Big Bang, debe dar su existencia, debe aparecer el 1. En numerología sería el 1, en troncos y ramas, como veréis, pues significa que aparece una línea, aparece un primer concepto, la aparición, el nacimiento, el algo. Pasamos del vacío al algo. A partir de ahí, para que ese algo lo podamos definir, le podamos decir que existe, podamos decir que tiene una cualidad, una cantidad, es decir, para que podamos hablar de algo que existe, debemos poder compararlo con su contrario. Es decir, yo no puedo decir que algo es caliente si no lo puedo comparar con lo que es frío. No puedo decir que hay luz si no puedo compararlo con su contrario, que es la oscuridad. Porque para decir que algo es muy luminoso, muy radiante, si alguien nunca ha visto tanto la luz como la oscuridad, los dos opuestos, no puede comprender bien, con profundidad, a qué me refiero. No podemos darle calidad a la conversación y por ende a un tratamiento o a un diagnóstico si no sabemos dónde están los límites, donde algo se transforma de la salud a la enfermedad, por ejemplo. Si no supiéramos lo que es estar enfermo, no podríamos definir lo que es estar sano. Si no sabemos lo que es mucho, no podemos definir lo que es poco. Es como aquello que veíamos de pequeños en la tele, aquí y allí. Si no sabemos lo que es cerca, no podemos saber lo que es lejos. Necesitamos ir grabando esos dos conceptos opuestos en todo. Entonces, de esta manera, lo masculino se compara a lo femenino, lo redondo se compara a lo puntiagudo, a lo agudo, lo cóncavo a lo convexo, y así podemos decir que es más redondo, más musculado, más frío, más agudo, más potente, más débil, cuando lo comparamos con el otro extremo. Entonces, ese otro extremo que aparece y que es necesario para seguir entendiendo la existencia como tal, en la cosmología china sería el número 2. Veréis también en troncos y ramas cómo existe esa división de las líneas, donde primero no hay nada, luego hay una línea truncada, para poder comparar y tener una diferenciación. El 0, el 1 y el 2. Y además aparece un concepto ya novedoso en la mitología o filosofía china, que es la transformación de uno en otro. Es decir, no hay nada que sea caliente, siempre igual de caliente, y estático, perenne, para siempre, y que nunca haya un movimiento hacia el otro lado, del calor al frío, donde la interpretación de aquel que está observando el calor realmente es fundamental para decir cómo de cálido es algo. Según mi vivencia, lo voy a definir más o menos caliente, en función del otro extremo que yo tengo para mí que es frío. No es lo mismo una persona que vive en un país nórdico que en un país africano. El concepto de calor y de frío va a ser relativo al observador. Entonces, esta aparición de que el observador genera una transformación en su vivencia y influye en el significado es fundamental, porque la filosofía china, la medicina china antigua, se basa no en algo cartesiano, esto es salud, esto es enfermedad, esto está bien, esto está mal, este diagnóstico es así, este pulso es de la otra manera,
sino que el observador, según su vivencia y según sus polos opuestos, el contexto en el que vive y del que proviene, va a definir el calor, el frío, la vida, la muerte, la vitalidad, la falta de vitalidad, la gordura, la delgadez, en función de la época en la que vive, la zona en la que vive y su propia experiencia. Pues no podemos encuadrar cartesianamente cuando trabajamos con una técnica, por ejemplo, de acupuntura, que puede ser antigua y clásica. Debemos basarnos en esa forma de entender la existencia, como algo que es dinámico. Y de esta manera, el yang agruparía todo lo más brillante, luminoso, fuerte, enérgico, explosivo, el día, lo masculino, lo grande, lo superficial, en comparación con el yin, que sería más la noche, la luna, lo oscuro, la muerte, lo denso, lo escondido, lo femenino, lo redondo, los colores fríos, el frío. Entonces, hablamos de yin y yang, pero no en términos absolutos, sino que uno da lugar a otro. Hay momentos del día y del año en que son diferentes, más fríos o más cálidos. Depende de la vivencia de cada uno y la interpretación. Para uno puede ser algo más yin porque lo compara con, por ejemplo, para uno puede hacer frío en otoño porque viene de un país muy cálido. Y cuando habla con otra persona que viene de un país nórdico, la otra persona puede decidir que hace una temperatura yang y el otro dirá que es una temperatura yin. Por eso no hay nada que sea yin o yang. No hay tablas que sean realmente lo masculino es yang y lo femenino es yin, o la noche y el día, sino comparado con qué, en función de qué. ¿Cómo está tu vitalidad? ¿En función de qué? De tu contexto, de tu constitución, de tu relación laboral, de cómo estás avanzando en el tratamiento, de cómo estás viviendo el día a día, de las actividades que estás haciendo y soportando. Es decir, que el yin y el yang son conceptos abstractos donde, en comparación uno con otro, el yin es lo más frío, lo más denso, lo más femenino, lo más suave, y el yang es lo más enérgico, lo más ascendente, y el yin es más descendente. Entonces, ambos se necesitan uno a otro para poder establecer la comparación, y ambos van cambiando. Es decir, cuando algo es totalmente yin, tan yin, que prácticamente es la muerte, no hay nada, como eso dejaría de existir, prácticamente que de ahí viene un nuevo nacimiento. Es decir, del invierno total, de la noche absoluta, acaba volviendo a salir el sol y vuelve a empezar el yang en comparación con esa noche oscura. Es el sentido que da la filosofía china también a las crisis. Una crisis, cuando tiene un significado y una lección, acaba trayendo algo mejor, igual que una enfermedad. Entonces, debemos entender este concepto y trabajar con ello para cuando hablemos de exceso, de insuficiencia, que también será un término relativo, porque exceso será yang, insuficiencia será yin, pero siempre es relativo a aquel que lo define y en comparación con su opuesto.